Ya estamos en el aire en A Viva Voz por Radio Grote y por supuesto en esta conexión internacional con Ecuador y Marcos y el resto del equipo. Me gustaría que el título de esta nota sea la nota de la esperanza, ¿no? La nota de la esperanza desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista espiritual, trascendente, de valores, para un momento de la humanidad en que necesitamos todo esto. Por eso nos comunicamos ahora con José Ignacio Gómez, que representa a la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Recientemente han hecho el Rosario de Hombres allí en aquel lugar y me gustaría que José Ignacio nos cuente un poquito esto, pero me gustaría centrarme además en esta parte política tan importante, porque Ecuador, a la audiencia le contamos que ha tenido un presidente que por ahí no es muy conocido, pero escuchándolo a José Ignacio hace poco en una charla que mantenía con otro periodista de Estados Unidos, él decía que en su época era más importante que Napoleón. ¿Eh? Y estamos hablando de Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador. Yo había leído, así tiene un atisbo de lo que había sido su figura en su momento, un hombre con unos valores impresionantes y además Ecuador fue el primer país consagrado al corazón de Jesús. Estamos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús y cuando vemos que desde distintos ámbitos se trata de socavar, romper o atacar estos valores tan importantes de la fe de nuestros pueblos con el LGTBI y demás, bueno, la verdad que nos duele y por eso en A Viva Voz gritamos, levantamos la voz y establecimos esta comunicación con Ecuador. José Ignacio Gómez, Rolando Vera y equipo te saludan desde Argentina. Gracias por atendernos y darnos este tiempo. No, un gusto para mí estar aquí representando a Tradición y Acción Ecuador. Realmente una gracia poder compartir un poco más sobre lo que fue este Rosario de Hombres, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y el simbolismo realmente de esta devoción importante para Latinoamérica, para el mundo entero. A su vez también lo de don Gabriel García Moreno, que sin él no se hubiera logrado, por ejemplo, la consagración de nuestro país y las gracias que recibió nuestra nación a partir de eso. Entonces, un hombre desde todos los puntos de vista providencial. Entonces, muchas gracias a todos los amigos de Vía Voz que nos escuchan y a su vez también por la invitación. Bien, y así como, digamos, estos grupos a los que hacemos referencia, que no es casual, ¿no? Las cosas que, y vos nos darás tu visión desde allí, no es casual, ¿no? Que sea el mes de LGTBI, también impulsado por organismos internacionales y demás que bajan a las naciones. Decíamos bueno, que esa presencia pública de la fe es tan, pero tan importante en este tiempo, ¿no? Para defender lo nuestro, dicen que el mal avanza cuando el bien no actúa, ¿no? Y me parece que hay un despertar en esta parte de América que es muy importante, ¿no? Claro, por supuesto, muy interesante que esta iniciativa nace desde hace 4 años atrás en Polonia, se haya expandido pues en diferentes países. Argentina tuvo un Rosario de Hombres también, porque basándonos también en la fe que nosotros tenemos, es inconcebible para nosotros considerar que el mes que la iglesia destinó a honrar al Sagrado Corazón de Jesús sea profanado y quiera ser usurpado por los colectivos LGTBI y ser puestos como el mes del orgullo gay. Además, son el mes donde las marchas llamados Pride Gay dominan en las ciudades, donde la complejidad de los gobernantes permiten que muchas veces estas personas que salen a marchar lo hagan de la manera más inmoral posible, siendo penado incluso por la ley, por las constituciones de algunos países, por ejemplo en nuestro país. Eso no impide que salgan de la manera más inmoral y que los niños estén expuestos a ver cosas obscenas en las calles y además con blasfemias terribles. Aquí en la última marcha que hubo antes de la pandemia salió vestido un tipo de estos con vestido de la Virgen Dolorosa, el corazón clavado de dagas y con la custodia del Santísimo alrededor del rostro, haciendo parecer que su cara era el Santísimo Sacramento y diciendo, con mis hijos no te metas, ¿no? Hace poco había habido una marcha en contra del matrimonio igualitario aquí en el país que fue implementado, la complicidad también de las autoridades, y era necesario ahora más que nunca reparar públicamente, porque si las ofensas son públicas, es necesario nosotros, como varones católicos, destinados por Dios, son la cabeza del hogar para defender la familia, defender la patria, como históricamente se lo ha visto, es necesario también al hombre defender la fe. Esa llamada fue este Rosario de Hombres, esta cruzada a salir a las calles, a rezar el Santo Rosario y demostrarle al público en general y a estos grupos que los hombres del Ecuador, así como lo hicieron en Argentina y en otros países, están dispuestos a luchar en defensa de lo más preciado que tienen, que es la fe, la vida y la familia, ¿no?
José Ignacio, ¿y cómo podríamos traer entonces esta historia que vos conocés muy bien? Marquitos, te lo compartimos aquí del Sagrado Corazón de Jesús, que nace en Francia, pero que después, bueno, tiene allí la presencia en Ecuador tan importante con el presidente García Moreno. ¿Nos podés contar esa historia, cómo surge, cómo nace en Francia, cuando le piden a Santa Margarita María Alacoque, el Sagrado Corazón, que consagre en Francia? Esta no se consagra, pasa la Revolución Francesa, bueno, en fin. Pero me gustaría que con el conocimiento que vos tenés nos explicaras un poquito desde tu mirada. Claro, muy importante porque hilando los dos puntos de vista, el punto principal por el cual se aparece el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alarcón, en Paralimonial en Francia, se da porque él decía que su corazón estaba siendo gravemente ofendido. Ese corazón de llamas que ardía en caridad por la humanidad estaba siendo ofendido y estaba siendo abandonado. Él decía esas revelaciones que fueron de 1673 a 1674, las cuatro principales revelaciones que le da a Santa Margarita María, le dice su corazón, le dice de esta manera, para poder ir citando la revelación, ¿cómo es? He aquí este corazón que tanto amó a los hombres, no escatimó nada, llegando incluso a agotarse y consumirse a sí mismo, a demostrarle su amor. Y a cambio de la mayor parte de los hombres, no recibo más que ingratitud por el desprecio, la irreverencia, los sacrilegios y la frialdad que me tratan en este sacramento de amor. Nos habla de los pecados que comete la humanidad, de las profanaciones que se hacían a la Sagrada Eucaristía, de cómo las personas iban perdiendo el conocimiento y sobre todo de querer realmente que Él esté en la Sagrada Eucaristía y lo recibían como cualquier pedazo de pan, ¿no? Entonces, vemos el punto central porque desaparece. Los hombres están desviando el camino correcto, los quiero guiar nuevamente hacia mí. Por eso les muestro mi corazón lleno de amor para con ellos, un corazón todo de fuego. Es muy interesante porque a eso, para lograr este triunfo del Sagrado Corazón, esta aparición ya se da después y que es muy simbólico en relación a este año también, esta fecha, porque se da un 17 de junio de 1689, esta aparición. 100 años antes de la Revolución Francesa, algo interesantísimo que analizaba antes el programa de radio del día de hoy, es que justamente este viernes es viernes 17 de junio, ¿no? Y fue un viernes 17 de junio que le pidió a Santa Margarita María la consagración de Francia al Sagrado Corazón. ¿Por qué le dice en sí el Sagrado Corazón? Hay algunas traducciones que dice, dile a mi amigo el rey, ahora también se dice, hazle saber a mi hijo primogénito. En algunas traducciones lo dice, a mi hijo primogénito del Sagrado Corazón, que así como su nacimiento temporal se obtuvo por la devoción a los méritos de mi santa infancia, así obtendrá su nacimiento en gracia y gloria eterna a través de la consagración de sí mismo a mi corazón encantador, que quiere triunfar sobre el suyo y a través de él sobre los grandes en la tierra. Quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes e impreso en sus armas, para hacerlas victoriosas sobre sus enemigos, doblando a sus pies las cabezas orgullosas y soberbias, para hacerle triunfar sobre todos los enemigos de la Santa Iglesia. Qué sorprendente estas palabras del corazón de Jesús, porque uno ve que a pesar de que uno piensa que las devociones católicas son para mujeres, que son nada más sentimental, que llaman al sentimiento, no. El corazón de Jesús aquí hace algo muy combativo. Si me ponen en sus banderas, en sus armas, en sus uniformes de guerra y me consagran este país al corazón de Jesús y se consagra el rey, a Luis XIV en ese tiempo, mi hijo primogénito del corazón de Jesús, le dice que el nacimiento de Luis XIV fue un milagro porque no conseguían dar sucesión los reyes de Francia y a partir de unas grandes oraciones que lograron, especialmente llevadas a la Santa Infancia de nuestro Señor Jesucristo, dirigidas hacia la Santa Infancia de nuestro Señor, se consagró el nacimiento de Luis XIV, para que continúe la descendencia monárquica en Francia, hija primogénita de la Iglesia. Por eso le dice al inicio a mi hijo primogénito del Sagrado Corazón, le pide esta consagración y le promete triunfar a través de él, a través de Francia sobre las naciones de la tierra. Entonces, aquí vemos uno de los puntos principales, que para lograr que los hombres se acerquen hacia él, que nuevamente se restaure la fe, era necesario la consagración
y que en Francia nuevamente reinase pues, el corazón de Jesús y se restaurarse la fe. Porque viéndolo desde el punto de vista político y social, porque la fe no se puede separar de la historia ni de los acontecimientos políticos y sociales que sean en la época, porque todo eso influye, sucedía en aquel tiempo. ¿Y por qué Francia? Francia, a nivel de todas las naciones de Europa, y en mayor parte, y en gran parte del mundo, era la que ponía la clave, ponía el tonus. Lo que pasaba en Francia se convertía en moda en todas partes. Entonces, de ahí todo lo que hizo Luis XIV, lo que salió después de eso, toda la indumentaria, todo el arte que nació de Francia se expandió pues, por todo el mundo. Lastimosamente, sucedió, no sé toda esa consagración, pero es un tema más adelante. Pero Francia, hay una frase que lo explica muy bien de los historiadores de aquel tiempo, donde dice que cuando Francia estornuda, Europa se alza el pañuelo, ¿no? Entonces, a ver, pues, qué representaba Francia en sí. Lastimosamente, este pedido, hecho el 17 de junio de 1689, al rey Luis XIV, no fue atendido, no fue atendido. Y después de esto, sucede que se van dando los reinados sucesivos y 100 años después, exactamente en 1789, explota la Revolución Francesa. Entonces, una revolución anticristiana terrible, ya se venía ovulando, por así decirlo, en la sociedad, se venía gestando poco a poco, la cual el corazón de Jesús quería evitar. Y en vez de eso, hacer triunfar un Sagrado Corazón. Lastimosamente los planes de la providencia no se dieron, explota la Revolución Francesa. Si lo vamos a analizar, lo que se dio antes de la Revolución Francesa y por qué ella se prevenía hasta políticamente que iba a suceder una cosa así, tenemos los sucesos que se dieron en el Renacimiento, sabemos que triunfó en el Renacimiento el pensamiento humanista, donde ya no era más el centro Dios, sino el hombre. Maquiavelo, un gran político y literato de la época, escribe El Príncipe, donde desliga la moral y la religión de la política. El político, para mantener su poder, puede hacer actos inmorales, incluso irse en contra de la religión. Nacen los reyes absolutistas, viene una decadencia de la fe terrible, nace el protestantismo que ataca a la iglesia no solo en lo que es en doctrina, sino también en armas. Muchos se levantan en contra de la iglesia, y esas convulsiones se estaban viviendo en toda Francia, ¿no? Entonces, era lógico que el 14 quisiera consagrar Francia, ¿no? Lastimosamente, ese llamado a la santidad que le hizo en ese momento el Sagrado Corazón de Jesús, él no lo aceptó, y teniendo madera para hacerlo, ¿no? Entonces, y se dieron las cosas. Ahora, cuando analizamos también la forma de actuar de Dios en las naciones, cuando le da un alma, le da una gracia, por así decirlo, un alma, esa alma lo rechaza, esa gracia no es retirada de la humanidad, no que se la da a otra. Lo dicen los autores espirituales. Lo mismo sucede con las naciones. Y el corazón de Jesús le quiso dar esa gracia a Francia, Francia la rechazó, no retiró esa gracia de la humanidad, sino que se la dio a otra. Y esa gracia recayó en Ecuador, uno de los países más chiquitos de Latinoamérica, muy bendecido por Dios, y la acogió un presidente de veras cristiano llamado don Gabriel García Moreno. Entonces, era la época en que nuestras naciones, llevadas por la Revolución Francesa, como estamos viendo, comienzan a liberarse, entre mil comillas, del yugo español, y comienzan las guerras de independencia, comienzan a independizarse cada uno de los países de Iberoamérica. Entonces, y en ese interín comienza a reinar justamente esas ideas que vinieron de la Revolución Francesa, donde se separaba la iglesia del Estado, donde se perseguía la iglesia, donde la moralidad ya no tenía nada que ver con el gobierno, donde la religión era despreciada, la esposa mística de Cristo está a un lado, y eso estaba comiendo los países, tanto así en el mundo entero. No había ningún presidente que se dijera abiertamente católico. Y es justamente en ese instante donde la providencia suscita a este gran hombre, incluso una revelación muy, muy bonita que es sobre de la Santísima Virgen del Buen Suceso, que se da aquí en nuestro país, habla sobre este personaje. Entonces, esa revelación es la de Nuestra Señora del Buen Suceso, aprobada por la Iglesia. Ella habla que en el siglo XIX vendrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter,
consagrará estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús. Ella decía que él iba a recibir la palma del martirio en la misma plaza donde está mi convento. El convento se fundó en la plaza central del corazón de Quito, donde está el Palacio de Gobierno, y en esa plaza fue martirizado don Gabriel García Moreno por odio a la fe, porque en cuanto a tal, cuando revisamos la historia de lo que fue marcando García Moreno para el Ecuador y para el mundo entero, vamos a ir analizando las reformas que él hizo en la sociedad, no solo en materia religiosa, sino también en materia moral, en materia económica, en materia social, convirtieron al Ecuador uno de los países más prósperos de la época. Entonces, la fama de García Moreno por esa religiosidad, esa manera de consagrar el Ecuador al corazón de Jesús. Él cargó la cruz como nuestro Señor por las calles de Quito. Eso fue hermoso, que se puede narrar después. Ganaron gran popularidad, inclusive en la propia Francia. Sí, eso es lo sorprendente, es lo que comentaba usted al inicio de la narración, donde decía, cuando hicieron en un diario de Francia la encuesta de cuál fue el personaje más representativo del siglo XIX, salió primero Gabriel García Moreno. Entonces, y en segundo lugar salió Napoleón. Tan interesante todo esto, que el único presidente del mundo que tiene una estatua en el Vaticano es Gabriel García Moreno, mandada a realizar por el Beato Pío IX, gran amigo de don Gabriel, que se da a partir de que García Moreno envía cuando Garibaldi invade los estados pontificios, el único país del mundo que envió pues, tropas fue a orden de don Gabriel, fue el Ecuador. Entonces, este hecho heroico suscitó que varios nobles de Roma tomasen nuevamente las armas y defendiesen al Papa. Ahora, eso logró que, bueno, le diera esa gloria a nuestro Señor, y el odio a la masonería, el odio de las fuerzas secretas, el odio de la gran parte de los gobernantes de la tierra que estaban queriendo hacer una revolución totalmente contraria a lo que estaba haciendo don Gabriel, que era, digamos, la piedra que dividía las aguas en ese sentido. Y ahí es que se mandan a asesinarlo, y a Rayo, que fue el que lo mató, en un 6 de agosto de 1875, le encontraron dinero de las logias peruanas en el bolsillo. Entonces, es para ir viendo el odio que hubo contra la fe, el odio contra don Gabriel, que murió diciendo sus últimas palabras: Dios no muere, que sabía que moría por odio a la fe. Entonces, se da esta consagración, pero de todo esto nos queda una enseñanza muy interesante, porque lo que quería el corazón de Jesús con esta consagración era que Él reinase, no solo en el país que se consagrase, sino en el mundo entero. Entonces, y ese reinado de nuestro Señor Jesucristo es el gran fin del cual Él instituye la devoción al corazón de Jesús. No una devoción meramente sentimental, no una devoción meramente de, bueno, yo quiero a nuestro Señor, lo amo, trato de no ofenderlo, pero no lucho por Él. Me quedo cruzado de brazos cuando lo ofenden, me quedo cruzado de brazos cuando la iglesia es perseguida, cuando esta gente sale a la calle a ofender a nuestro Señor, no hago nada, los LGTBI me refiero, entonces que hablábamos al inicio del programa. Y de esa manera, el corazón de Jesús es la devoción que nos inspira a nosotros a realizar las grandes luchas, los grandes lances en defensa de la cristiandad, y sobre todo, nosotros, nuestros países, Argentina, Ecuador, Perú, tienen una vocación providencial en esa línea. ¿Por qué? Porque los santos padres decían que el continente del futuro ya no es Europa, no es América del Norte, no es nada. El continente del futuro es la Iberoamérica, nuestras tierras. Entonces, ¿por qué? Porque son el último bastión de la cristiandad. De tal manera se aceptó la fe en estas tierras, y de tal manera es la devoción de estas tierras a María Santísima. Nuestra Señora quiso prodigarlo de apariciones marianas en todos los países que conforman este bloque continental. Desde México tenemos los países, Argentina tiene a Nuestra Señora de Luján, en Ecuador tenemos a Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Agua Santa, tantas evocaciones marianas. En Argentina también lo debe haber, tienen en Venezuela Nuestra Señora Coromoto, y así es la gran devoción a Nuestra Señora, y también cómo la Virgen volvió sus ojos misericordiosos sobre nuestras tierras, y cómo nuestras tierras fue aceptando todo esto. Por eso, nuestras tierras son las más atacadas por la Agenda 2030, y son los países
donde aún se resiste al aborto, donde aún se resiste a todas estas leyes anticristianas que están queriendo ser implantadas, pero que van siendo implantadas a la fuerza, van siendo implantadas contra del verdadero querer de la sociedad, de las sociedades de los diferentes países, donde, pues bueno, rechazan todo esto porque van en contra de su fe, en contra de la moral, en contra de la ley natural. Entonces es una dictadura que se está ejerciendo sobre nuestras tierras. Y la única manera de vencer esto, pues porque los buenos no tenemos las fuerzas, los recursos, no tenemos los recursos económicos para hacer todo esto, vemos que está en parte de la política en el campo social manipulada, tenemos sobre todo nuestra esperanza puesta en que el corazón de Jesús va a triunfar, y que por medio de los medios espirituales que Dios nos dio para luchar por el rezo del Santo Rosario, por medio de esa fe nos lleva a las calles a realizar los grandes cambios de la historia, se puede lograr pues una verdadera restauración en la fe y la moral en estos países que la providencia escogió para reinar, sobre todo reinar María Santísima y el Sagrado Corazón de Jesús. Qué impresionante, Marcos, ¿no? Estamos hablando con José Ignacio Gómez de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Tenemos esa gracia, ¿no?, de hacerlo a través de Radio Grote, Marcos, y bueno, no quiero monopolizar el diálogo, pero me parece interesantísimo y también tu mirada, Marcos. Bueno, José, la verdad que me quedé escuchando muy atentamente y rescato 2 o 3 cositas de las que dijiste. Uno, la consagración, el decirle al Señor, esta tierra es tuya, esta patria es tuya, esta gente te rinde culto, esta gente quiere estar bajo tu luz, quiere estar bajo tu inmaculado corazón, ¿no? Eso por un lado, la necesidad del Señor de entender que le devolvemos un poquito de todo lo que nos dio y nos sigue dando, porque es inmensamente generoso, y en eso de estar vivo que tiene, de estar presente, es verdad, lo cacheteamos todo el tiempo. La verdad que, pobre, esto de ponerle otra mejilla, yo creo que tiene 34 mejillas el Señor, o 1.000.000, porque todos los días lo estamos ofendiendo. Y es muy buena la reflexión que hace es respecto de que si la ofensa es pública, el católico tiene que salir a hacer una restauración pública de esa humillación o esa ofensa, porque es cierto que esta cuestión liberal que está muy arraigada de, bueno, son ellos que hagan lo que quieran, el católico no puede reaccionar de esa manera. El católico se tiene que hacer cargo justamente del cuidado de la ofensa, ¿no? Respecto digamos, en particular ahora el mes del Sagrado Corazón, bueno, y la verdad que son observaciones que creo que en el día a día se nos pierden, ¿no? Por ahí en el bulto, en la cuestión laboral, en la vorágine del día a día, estar atento a estos detalles, así que me parecen fantásticos. Y por el otro lado, rescato la potencia de nuestra historia iberoamericana, ¿no? Creer que solamente fueron, como dicen las leyendas negras, un par de salvajes españoles que vinieron a colonizar, vinieron a poseer y a destruir todo lo que había, y eso que nosotros, creo que los españoles no mataron un solo piel roja, ¿no? Haciendo una analogía por ahí con los anglosajones, pero digamos, es muy potente lo que resaltás. Y qué importante esto de descancelar, si existiera la palabra, nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Porque es mucho más fácil recibirlo de afuera y decir que qué bueno que está y lo nuestro es una porquería, y nada que ver. La verdad que me parece fantástico todo lo que estás contando. Ahora, vos en algún punto entendés que, digamos, hablas de odios de fe, ¿no? Pero ¿a quién es funcional anular nuestra historia? ¿A quién le sirve cancelar toda nuestra historia? O las cosas, los hitos importantes de nuestra historia que si no los vamos rescatando, los perdemos directamente, o son como que no son llamativos, ¿no? Claro, porque lo que usted dice, Marcos, corresponde. Hay un libro que nos abre mucho los ojos a los cristianos, a los católicos, que es La Conjuración Anticristiana de Monseñor de la Sus, donde habla justamente de las fuerzas secretas que están siendo, lo que están moviendo esta revolución, en el fondo por un odio satánico a la fe, la masonería, que es tan conocida hoy en día, que se ha revelado a gran parte de las personas. Diría que parece un tema común de decir, bueno, los que están liderando esta Agenda 2030 son la masonería, los que están actuando en contra de la iglesia, pero nosotros, como seguidores del pensamiento de Dr. Plinio Correo Oliveira,
escribió su libro Revolución y Contrarrevolución, que es muy, yo lo anunciaba en la otra entrevista con este personaje de Estados Unidos, Luis Román, también leyó el libro, que es interesantísimo, donde da una visión histórica de lo que está sucediendo hasta nuestra época. Él lo llamaba fuerzas secretas, ¿no? Porque hay un conglomerado de personas que, así como la iglesia visible trabaja para la salvación de las almas, estas personas trabajan por la destrucción de la fe de la iglesia. El origen, pues muchos dicen a partir del Sanedrín, otros dicen en otras épocas históricas, pero lo que sí sabemos es que, como él decía, doctor Plinio, en este propio libro, pensar que todas estas cosas se están dando por el acaso es pensar como que una persona tira una sopa de letras por la ventana y de repente se comienzan a escribir en el piso la Oda a Satanás de Carducci, por ejemplo. Entonces, es imposible que esto se vaya dando tan articulado en nuestros países. Y esto está siendo visto también por gran parte de la opinión pública que está despertando, ¿no? Porque nosotros vemos la televisión, la radio inmoral muchas veces, gracias a Dios existen estas radios católicas, lo que enseñan en los colegios, la historia mal contada, todo va condicionando al hombre a ser liberal, a ser a favor de todas estas ideologías, a ser a favor del aborto, a ser a favor de una irreligión total en las cosas, de la inmoralidad. Entonces vemos cómo está siendo manipulado, instrumentalizado el hombre, piensa que hace lo que quiere, pero en realidad está siendo esclavo de sus propias pasiones y en el fondo esclavo del demonio y de esta gente que está queriendo gobernarlo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es bueno resaltarlo, ¿no? Ahora, José Ignacio, va, porque voy a decir, bueno, a ver, si las ideas estas que van en contra del orden natural y del creador serían buenas para el hombre, pero son perjudiciales para el hombre, y vemos el fruto del mundo, ¿no? Y de las sociedades, donde hay tanta violencia, tanta muerte, y lo que a mí me impresiona, y esta era la pregunta, que colegas míos o periodistas o demás no relacionan, o la gente en general, no relacionan este tema del aborto, ideología de género, que lo ven como una cosa progresista y positiva, no relacionan que eso es algo muy negativo para el hombre, para las sociedades, y que después se traducen en problemas económicos, sociales, hambre, pobreza y todo lo demás, ¿no? Ayúdame a reflexionar un poquito sobre esta mirada, José Ignacio, a ver. Por ejemplo, la Perfecto. Argentina sacó la ley del aborto, después finalmente fue rechazada en el 2018 y después saca la ley del aborto. Esto tiene una consecuencia para nuestra nación, evidentemente. Claro, es una consecuencia, viene una cosa muy, muy importante cuando nosotros vamos analizando la historia, vemos que estos errores que se están dando hoy en día, que fueron superados por la cristiandad, digamos, en los pueblos antiguos, vemos desde las Sagradas Escrituras, siempre el demonio suscitó la matanza de niños inocentes, por ejemplo, los cananeos. Decían, la mayor ofrenda que se podía dar a Dios, al Dios de ellos, que en el fondo era el demonio, que era literalmente una especie de pantera sentada con lo más parecido que nosotros nos imaginamos al diablo sentado en su barriga una caldera de fuego, donde estos sacerdotes inducían a sus madres a tirar a sus hijos vivos al fuego, porque esos niños, al ser más impregnados de materia y de vida, eran el mayor regalo que se podía dar, la mayor ofrenda que se podía dar a ese Dios plano, ¿no? Entonces, Baal. Entonces, nos encontramos que eso el demonio lo ha venido suscitando a través de la historia. Ahora, toda esta matanza de niños inocentes, como se da también en la época precolombina, que no se lo dice, en la época antes de que vinieran los españoles y los portugueses a estas tierras, para bendecir una casa, como hoy en día lleva un sacerdote, un templo de los incas, que eran unos sanguinarios de cierta manera, lo que hacían era cavar un hueco, poner a 4 niños, 5 niños pequeños en el hueco donde iba a ir la columna y le tiraban la columna de piedra, estando ellos vivos, y los mataban al instante, para que de esa manera se diese gloria a los dioses de ellos. Entonces, encontramos que esto algo se ha ido suscitando a través de la historia, pero lo más grave hoy en día es que esto se fue superando con el cristianismo, la moralización de la sociedad, con la implantación de la ley natural, y es algo muy importante porque la gente a veces toma esto de fanatismo, no, la Iglesia Católica eso esto porque solo está basado en un punto de vista de fe, no. Santo Tomás dice, la única fe que se puede explicar por medio de la razón, valga ahí la única religión, mejor dicho, que se puede explicar por medio de la razón, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la religión católica. Entonces, lo hace en la Suma Teológica, lo hace en la Suma contra los Gentiles, lo hace en los libros que él escribe, ir explicando ciertos misterios de fe
irlos vislumbrando desde cierta óptica y que se hacen comprensibles a la fe y a la razón. Entonces, vemos que todo esto se fue superando a partir de la civilización cristiana en nuestros países. Si no estuviéramos todavía en la selva con taparrabos, gritando, matando niños, matando gente, muriéndonos precozmente porque no había medicina. O sea, la cristianización de estas tierras fue la civilización también. Lo que es hoy el día más terrible porque es la negación de la civilización, la negación de la cristianización. Entonces, y revolver nuevamente esa barbarie. Y viene una cosa muy interesante porque esto de aquí, estaba propuesto en el Manifiesto Comunista de Karl Marx, donde comienza a hablar de toda la visión utópica que él tenía de la nueva sociedad, de no habiendo ni una ley, ni una autoridad, ninguna desigualdad, el hombre podía vivir libre de todo yugo, vivir libre de toda autoridad, vivir libre y hacer lo que quieran, al fondo, ¿no? Entonces, los estructuralistas, y esto es algo que no se comprendía hasta que se dio el sínodo panamazónico, los estructuralistas comenzaron a decir, bueno, esta sociedad utópica a la que se quiere llevar por medio de la implantación de todas estas cosas, la podemos conseguir más con la vida de la tribu. Entonces, una vida donde la tribu para esta gente, y nos va a parecer sorprendente, en pleno siglo XXI, es la vida utópica donde se puede dar el comunismo más perfecto. Que ellos viven en comunidad, las esposas en algunas tribus no son de nadie, todos comparten una misma casa, todos son dirigidos por en el fondo, un chamán que proporciona droga y se va viendo en esa línea. El sínodo panamazónico fue lleno de todo esto, ¿no? Querer convertir a la iglesia católica en una iglesia amazónica también. Entonces, claro, no parece locura, pero todas estas leyes anticristianas, todo va llevando en el fondo a querer implementar un estado de cosas más cercano a ese fin que ya fue planteado por todas estas cosas, ¿no? Claro, José Ignacio, nos queda un minuto nada más, pero me gustaría que cierres con un mensaje de esperanza, pues sabemos que el triunfo, ¿no? Que el triunfo está, que viene, tal vez estemos pasando este proceso difícil. ¿Vos lo ves así, que estamos ya entrando en estos últimos tiempos así denominados? Digamos, no lo veo yo, lo dicen los santos, lo dice San Luis María Griñón de Morfón en el Tratado de la Verdadera Devoción, pero realmente la esperanza que nosotros tenemos, lo que ya la Virgen nos ha dado en las diferentes apariciones y lo que está en las Sagradas Escrituras también, de ese triunfo tiene que haber en la humanidad, ¿no? La Virgen en el Buen Suceso, la Virgen de Fátima, en el mes de mayo, el 13 de mayo, que conmemorábamos en el mes pasado, la Virgen de Fátima nos termina diciendo que todo esto vaya avanzando, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Nuestra Señora del Buen Suceso nos dice que ella, no parezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota, caerán por tierra desplomados. Entonces es llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, dice ella, destronaré al soberbio Satanás, lo pondré bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal, por fin dejaré libre a la iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Entonces, esa promesa de la restauración está, ahora es la esperanza de los católicos de hoy en día, creer en la Virgen y sobre todo luchar para que esto se dé. Entonces, claro, es lo que... exactamente. Luchar para eso. Marcos, nos vamos despidiendo ya con José Ignacio. José Ignacio, muchas gracias y bueno, como comentario final yo agradecerte por iluminarnos, sobre todo por iluminarnos con pedazos de nuestra historia hispanohablante y cristiana y católica profunda y bueno, hacernos cargo de que para que lleguen los tiempos que han sido profetizados, también tenemos que estar en el medio poniendo nuestros dones, ¿no? Así que muchísimas gracias por tus dones puestos en esta nota. Muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias, Rolando, y esperemos que no sea la última vez, y muchas gracias a todos los oyentes de la radio. No, estamos comunicados, ¿no? Argentina, Ecuador, México, así que hagamos esta gran red, haciendo este aporte pequeñito, pero fortaleciendo mucho y sobre todo generando conciencia en mucha gente. José Ignacio Gómez, de la Sociedad Ecuatoriana de Tradición y Acción, a través de A Viva Voz por Radio Grote.